estelares. Y hoy día, que es jueves, ahí vemos a Claudia Hurtado y a Gastón Saavedra. Muy buenos días a ambos. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, María José. ¿Cómo estamos? Claudia. ¿Todo bien? ¿Cómo está, diputado? Muy bien. Saludo a la María José, que no la había saludado. Bien, gracias. Bien. Yo no me escucho. No, sí, Ahí- ahora sí. está Ya. todo bien, está todo 100 puntos. 100 puntos Sí. ya, perfecto. Empecemos entonces Hágale nomás. el debate. Queríamos tocar el tema de la CAM, la violencia que se ha vivido producto de enfrentamientos Sí. violentos entre grupos armados y las fuerzas policiales. Y el entrevistado anterior, por ejemplo, que Roberto fue Coloma. Roberto Coloma, abogado, coordinador de seguridad de la macrozona Biobío, vinculaba dos temas relevantes: estos enfrentamientos con la votación que se realizó el día de ayer en la Comisión de Constitución a favor de tramitar una ley de indultos a los presos políticos vinculados al estallido social. ¿Qué opinan con respecto a esta vinculación entre ambas situaciones? Comencemos con el diputado Saavedra, ¿te parece? Me parece. Diputado. Bueno, mira, yo diría que no tiene que ver una cosa con la otra, porque en lo que estaba haciendo, estoy en Valparaíso, a 600 kilómetros de distancia, tiene que ver con una ley que está tramitándose en el Senado de la República. Y las acciones que se efectúan en la zona de Arauco o cercana, tienen que ver con decisiones que toman grupos terceros. Y lo que tenemos que hacer es otra cosa. Yo alcancé a escuchar la última parte del abogado. El gobierno no puede mirar, no puede tomar distancia a este problema. Lo que tiene que hacer es un esfuerzo mayor, y creo que lo hemos conversado en esto, por construir un gran acuerdo por la paz y el progreso en esa zona. Y sentar a la mesa, hacer el esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo entre todos por caminar en un sentido distinto y no entregarle la iniciativa a los grupos más violentos y que tienen por arma política la violencia. O sea, de una vez por todas, no solamente declaremos, no tiene que ser declarativa esta posición, sino que tiene que ser además cierta, tiene que hacerse ese esfuerzo y no mirar a la distancia y no solamente centrar todo en cuántos carabineros más tenemos, cuántos militares más tenemos, cuántas tanquetas más tenemos para enfrentar al otro, porque usted lo que está construyendo ahí es una forma violenta de tratar de resolver el conflicto por el sometimiento de uno al otro. Entonces, a mí no me parece, y creo que el camino va por otro lado, y si eso no se hace, no veo por dónde salir. Y respecto del proyecto de ley, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver cómo resolvemos un problema que también convengamos, que en los tribunales está frenado, porque no podemos tener con tanto tiempo, Claudia es abogado, a personas sin que sean juzgadas, para bien o para mal, o sean condenados o sean declarados en libertad. Y ahí, cierto, hay que limpiar la paja del trigo. Todos aquellos que tienen que ver con hechos políticos, evidentemente tienen un destino y tienen un camino para su juzgamiento, y aquellos que tienen que ver con actos delictivos es otra cosa. Entonces, para separar, reitero, una y otro tema, porque no todo el mundo que está involucrado en estas acciones de las denominadas revueltas sociales tienen que ser sancionados con las mismas penas o con las mismas leyes, porque, reitero, hay acciones que son muy distintas unas de las otras y que merecen sanciones en términos distintivos. Claudia, ¿y tú qué opinas con respecto a esto? ¿Hay una señal equivocada por parte del Congreso y que estaría perjudicando la resolución del problema Estado y mapuche? Y reivindicaciones mapuches propiamente. Mira, la verdad es que no alcancé a escucharla. Sí, no alcancé a escuchar la entrevista de Roberto Coloma. Sin embargo, tengo una opinión respecto a este tema, que parte de la premisa del problema de Estado, que ha sido muy difícil de poder abordar, y que en ocasiones existe una sensación de dejar esta situación como concentrada en la provincia de Arauco y en la zona de conflicto mapuche. Sin embargo, este es un tema que, en mi opinión, es un tema país, porque efectivamente aquí hay dos miradas. Una que se construye sobre la base de la diversidad cultural, que efectivamente se desconoce y que está orientada precisamente a temas de reivindicación. Y sobre eso todavía no vemos una capacidad de diálogo que nos permita ir acercando esas posiciones.
Y por otro lado, vemos situaciones que son absolutamente anormales, que tienen que ver con un conflicto asociado más bien a declaraciones que han sido dadas respecto a declarar la guerra a las forestales, donde han existido atentados que son violentos, donde han existido crímenes que efectivamente están en una situación de juzgamiento, otros de impunidad, donde hay una lucha terrorista, y respecto a esa otra mirada es donde efectivamente debiéramos avanzar. Porque muchas cosas pasan. Ayer, sin ir más lejos, en la provincia de Arauco, antes de ayer hubo quema de 3 casas. Sí. Y respecto a eso, nadie ha dicho nada en términos de colocar sobre la opinión pública una situación que está afectando a personas que ven sumamente impedida su situación de normalidad respecto a vivir en un lugar, respecto a poder compartir. Y no existe en este momento un ánimo que permita ir avanzando sobre esos temas. Yo siento que el gobierno ha hecho su esfuerzo, quizá debiera apuntar un poco más hacia el diálogo. El ministro Delgado lo ha dicho, el gobierno ha estado absolutamente dispuesto a dialogar, pero hay grupos mapuches radicales, palabras del ministro Delgado, que impiden este diálogo. Entonces, por ahí debiera existir efectivamente un esfuerzo adicional, porque una cosa es el diálogo y otra cosa es la forma de cómo las demás instituciones, incluido el Poder Legislativo, que también tiene temas que son pendientes y que no se ha logrado avanzar, para que efectivamente esta situación pueda encauzarse y no se genere una situación de conflicto permanente que lamentablemente ha llevado a situaciones que son muy, muy contradictorias en esta conversación. Vemos que existió un grupo de convencionales que estuvo apersonado en un sector del conflicto hace algunos días, y entonces la convención también deberá tomar ese tema, pero son las distintas instituciones las que de una vez por todas deben sentarse a conversar y generar un acuerdo, porque esto es una urgencia que nuestro país necesita para poder avanzar. Pero eso no será una actitud pasiva también del gobierno, porque uno puede decir estamos dispuestos a conversar, pero por otro lado declara terrorismo. Entonces hay dos ahí incoherencias, porque conversar con personas que el mismo gobierno dice que son terroristas. Entonces ahí yo creo que hay una contradicción donde el problema no se está visualizando del todo. Claro, efectivamente, pero porque existen contradicciones. Y fíjate que sin ir más lejos, el Fondo Forestal Santa Ana, Tres Palos, que está ubicado en Carahue, lleva ¿cuántos días tomado? Es una situación que a todas luces genera una sensación de pasividad respecto a los temas que son urgentes. Son temas que de verdad atentan en contra de todo, no solo los principios, sino que también en contra de toda la institucionalidad, porque frente a esa situación que puede ser inconsistente y que puede ser contradictoria, no existe un acuerdo y una voluntad para poder avanzar. Y eso es lo que realmente preocupa, porque aquí hay ciudadanos, hay personas que van cada día viéndose más afectados de situaciones que son normales. Si a nosotros nos pasara, o si este conflicto estuviera puesto en el centro de Concepción o en Santiago, yo estoy segura que se lograría avanzar. Pero eso también tiene que ver con el territorio donde está. Chuta, la perdimos a Ana Claudia. Se quedó pegada. No solamente del Estado en general, porque el padre decía, existe situaciones que tienen que ver con el Poder Legislativo, con tribunales, con la sociedad organizada, en fin. Oye, vamos a cambiar de tema, diputado, ¿te parece? Porque ayer comenzó a discutirse el proyecto de reforma constitucional que permitiría el cuarto retiro del 10%, y se decidió agrupar 6 de los 7 proyectos que entiendo hay presentados. Se dejó fuera solo un proyecto del diputado Marcelo Díaz para ser tramitado de manera individual. Y esto ocurre precisamente un día después que el gobierno anuncia la ampliación del IFE y agrega además un IFE laboral, y hay voces entre las cuales
la del ex ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, que sostienen que esto sería una brutalidad desde el punto de vista de la economía, ¿ah? Tanto la extensión de los bonos del gobierno como la aprobación del cuarto retiro del 10%. Entonces, me gustaría conocer su opinión, diputado Saavedra, respecto de esto. ¿Es partidario usted del cuarto retiro del 10%? ¿Y qué piensa además de Nicolás Eizaguirre, que fue parte de los gobiernos de la concertación, que se transformó de la noche a la mañana en un crítico de estas acciones que ha impulsado el Parlamento de la República? Mira, Nicolás Eizaguirre, a quien conozco, él tiene el legítimo derecho a opinar, pero como él no decide, es su opinión nomás, ¿ya? Claro. Entonces, yo me gustaría invitarlo a la población Carlos Coldes de Talcahuano, a la población Libertad de Talcahuano, a los cerros de Talcahuano, o algún campamento que hay en Arauco, a propósito, ahí que me ha tocado visitarlo, o los campamentos de Lota, o hablar con los mineros de Schwager. Me gustaría eso, porque a veces a los economistas les falta la conexión de la teoría con la práctica, cómo vive la ciudadanía. Y ahí es donde tenemos a veces dificultades entre nosotros. Dicho eso, yo soy partidario de entregar el IFE y gradualmente ir desconectándolo. Y me parece bien el camino que toma el aporte en el sentido laboral. Uh-huh. Creo que debe ser un incentivo a justamente la creación de empleo. Porque tenemos que hablar aquí, sí, no solamente del IFE y del 10%. Yo estoy de acuerdo, voy a votar a favor del 10%. Quiero decirle al tiro para que no me pregunten por qué. O cómo, mire, ¿sabes por qué? Porque el IFE tiene cobertura, es cierto, logramos una buena cobertura. Pero hay gente que está fuera de ese rango. Y hay gente que la está pasando mal porque no le alcanza para el mes, porque sigue teniendo dos familias ahí en la casa y porque no está resuelto el problema de empleabilidad en Chile. Entonces, más que discutir si IFE sí con apoyo laboral o no, si 10% sí o no, que ambos son complementarios, discutamos cómo hacemos una reactivación que esté centrada en el aspecto sanitario y en el aspecto económico, generación de empleo, con ahí una distribución de ingresos lo más apropiado posible, cosa que también sea un incentivo a ir a trabajar y a la creación de empleo, porque están las dos puntas del camino. Entonces, eso no lo estamos discutiendo, sino que estamos entreteniéndonos en responder unos a otros, pero lo que requiere es que nos pongamos de acuerdo cuál es el camino de reactivación que Chile tiene que tener. Así como establecimos los mínimos comunes para resolver este problema de IFE, bueno, establezcamos un piso, una línea base, para ver cómo hacemos una línea de reactivación económica que, reitero, proteja a la población, porque no tenemos resuelto el problema con estas nuevas cepas, lamentablemente, y tenemos que incentivar a la vacunación de las personas con estas nuevas dosis que llegan, y al mismo tiempo tenemos que reactivar la economía, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, con un problema que tiene que ver con la energía que utilicemos, porque en días pasados aparece este informe, ¿cierto?, del panel intergubernamental del cambio climático, sí, que genera un nuevo escenario para la economía, para el país, para las naciones, respecto de cómo económicamente se van a desarrollar sin seguir acrecentando los problemas medioambientales que están causando un efecto devastador en Chile y en el planeta. Entonces eso también cambia condiciones y obviamente, acuérdense, van a empezar a salir una serie de barreras de ingresos de las exportaciones chilenas si es que nosotros insistimos en tener un pie de barro respecto de las exportaciones en cuanto a materias medioambientales. O sea, no podemos seguir produciendo, quemando combustibles fósiles, cuando esos son los principales causantes de las emisiones de material particulado, de dióxido de carbono, de nitrógeno de oxígeno, que son los principales gases de efecto invernadero que están causando el descalabro en el planeta. Diputado Saavedra, ¿y usted sería partidario de pedirle al Ejecutivo que en el proyecto de ley que tiene que ingresar para que se prolongue el IFE y se cree el IFE laboral, que se legisle para que sea posible completar el pago completo del IFE en el mes de septiembre? Porque quedó... También se lo hemos dicho, porque si no usted va a generar un conflicto innecesario. Sí. Porque eso fue acordado producto de que estimaban que a septiembre estaba todo resuelto en términos sanitarios, sí, pero ya vemos que no es así. Entonces no nos engañemos entre nosotros, no generemos un conflicto falso, sino que porque ya está acotado, se sabe cuánto es el gasto, y en ese caso yo preferiría que
hiciéramos un acuerdo para poder resolver de buena forma ese punto, que no es tan complejo en realidad. Claudia Hurtado. Tú querías, no, para hacer María un José. contrapunto ahí, había un tuit muy bueno el día de ayer con respecto al tema del informe del cambio climático, porque estos informes apocalípticos más o menos. O sea, sí, po. Y la economía y los inversores no se arrancan, eso es lo raro. A ver, explícate un poquito más. Porque cuando hay estallido social, cuando hay determinadas inclinaciones políticas, los inversores se van. Pero resulta que con el tema del cambio climático, en la economía al parecer no sucede nada. Todo lo contrario, siguen habiendo proyectos extractivistas aprobados, etcétera, etcétera. Tú, a propósito de Dominga, dices tú. A propósito de Dominga también, claro. Bueno, ese otro tema que no vamos a alcanzar a tocar, porque tenemos que agotar lo del 10%, Claudio Hurtado. Me encantaría poder tocarlo, pero me voy a referir solo al cuarto retiro del... al cuarto retiro del 10%, exprima su poder de síntesis. No, lo que pasa es que hay que colocar un punto que es súper relevante, y que tiene que ver con que en definitiva el cuarto retiro del 10%, que hoy día tiene además a los parlamentarios bastante divididos respecto a si en definitiva este retiro pudiera generarse en forma parcial o si el retiro va a ser del 100%. Y sobre ese punto hay varias personas, muchos, no tengo el número, que no van a tener la posibilidad de poder retirar. Pero el tema de fondo tiene que ver con que en definitiva esta decisión y esta realidad de cualquiera de los dos grupos lo que hace es implícitamente generar un efecto bastante perverso, que tiene que ver con que la industria previsional, o como quieran llamarlo, de las administradoras de fondos de pensiones está en vías de terminarse. Y eso es grave. ¿Sabes por qué? Porque coloca absolutamente en una inestabilidad la situación económica de nuestro país. Y ese punto es un punto que todavía nadie lo ha colocado tampoco en la opinión pública. Porque yo entiendo que el primer retiro tenía que atender necesidades de urgencias que fueron ocasionadas por la pandemia, un imprevisto que no se alcanzó a conversar y que además no se entregó información oportuna. Porque frente a la posibilidad de un discurso fácil, de poder tener recursos que son propios, pero que tienen una finalidad distinta, que está pensando en cómo y de qué manera, una vez que nosotros terminemos nuestra vida laboral, vamos a poder mantenernos, y teniendo en consideración además que uno de los principales motivos del estallido social, y lo he dicho en forma reiterada, fue precisamente mejorar el sistema de pensiones, no terminarlo, va a terminar socavando hoy día una institucionalidad que fue pensada y que tenía un propósito a largo plazo y que va a generar un efecto perverso. Oye, yo Claudia, vuelvo a colocar este punto. Sí, disculpa que te interrumpa, yo te encuentro toda la razón en tu análisis, me parece que es correcto. Ahora, no lo comparto probablemente, en el sentido de que a mí me parece que... Ese propósito nunca se cumplió, ese o es sea, el yo problema. creo que el asunto es una responsabilidad del gobierno, pues, Claudia. Porque estamos discutiendo, ¿cuándo fue el primer retiro del 10%, Gastón? ¿Te acuerdas tú o no? Yo no me acuerdo ya, pero creo que fue en agosto. Antes del año pasado, claro. Del año pasado. Sí. Entonces, ¿qué ha planteado el gobierno como una solución de fondo? Porque fíjate que nos hemos gastado un año completo en esta discusión y todavía no hay ninguna alternativa. ¿Me explico, no? Nos hemos gastado un año completo, nos hemos gastado todos los fondos de las AFP. También es cierto. Sí, porque efectivamente eso es. El gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha entregado soluciones, y aquí el diputado Gastón Saavedra también nos podrá decir si esas conversaciones fueron fructíferas, si no fueron fructíferas. Oye, recordemos que aquí hay situaciones que son de verdad trascendentales y que la pandemia, y efectivamente la situación, el pic de la pandemia, a lo mejor no nos dejó visualizar, pero todos estos esfuerzos que llegaron tarde, que no llegaron tarde, que los mínimos comunes, que el IFE, son consecuencia propia de un esfuerzo mancomunado por evitar la situación que hoy día estamos enfrentando. Si hoy día tú puedes compartir o no, Álvaro, que el sistema de pensiones está en franca decadencia o a puertas de terminarse, pero lo que no se ha colocado sobre la opinión pública, y vuelvo a colocar, es el efecto que se va a generar en la economía y en miles de familias, en todas aquellas que han tenido la posibilidad de quizás salir adelante con este 10%. Ahora, ¿qué cosas ha hecho el gobierno? Podríamos enumerar una serie de ellas. Recién ayer se anunció una extensión del IFE que también genera consecuencias económicas porque los recursos son exactamente los mismos. Pero el punto lo quiero colocar sobre lo que va a generar en nuestras
familias y en nuestra persona una decisión de esta naturaleza que no hemos tenido la capacidad de poder avisorar y de precaver. Es lo que dice... Sí. Yo podría agregar un punto ahí, mira, pero claro, si el tema es que no hemos ido al fondo del punto. Tenemos frenado, no por culpa de la oposición, quiero decirles, el nuevo sistema de pensiones fue aprobado en la Cámara de Diputados, que yo estoy testigo presencial de eso porque era el presidente de la Comisión de Trabajo en ese entonces, y lo enviamos al Senado con 2 puntos para el sistema, tuvimos que ceder para que se pudiera avanzar, pero los ejes son solidaridad y reparto y un ente autónomo público del Estado, con la modelación de administración o de gobernanza que tiene el Banco Central. Entonces, en el Senado se logró un acuerdo de 6 puntos, pero el gobierno insiste en que le traspasemos plata desde ahí a las cuentas individuales, es decir, a las AFP. Y lo que nosotros no estamos disponibles es para que ese nuevo sistema siga traspasando plata a un sistema que fracasó. Porque cuando nos dicen, oiga, sí, pero es que 5 millones de chilenos no tienen plata en sus cuentas, ¿cuánta plata es la que se ha retirado por parte de los chilenos en sus cuentas? Es poquísima plata, y si lo comparamos con la edad de las personas que tenían esos fondos y lo proyectamos en el tiempo, estaban condenados a tener unas pensiones promedio de 80.000 pesos. Y el Estado entonces iba a ser el que tiene que asumir el costo. El gasto público se iba a mantener vigente en el tiempo para ese tema. Entonces tenemos que arreglar el tema de fondos de una vez por todas para tener seguridad social en el país, cosa que no hay y cosa que no se quiere dar el paso en ese sentido, porque la concepción ideológica que está detrás de unos y otros son hartas distintas. Nosotros creemos en la seguridad social. Lo que representa Claudia no cree en la seguridad social porque ellos creen en un sistema de ahorro individual, producto de las concepciones ideológicas que son legítimas, pero no es lo que Chile necesita. Chile necesita un sistema de previsión fundado en la seguridad social de una vez por todas, y ese es el paso que tenemos que dar para evitar un sinfín de cuestiones que son anómalas y que no son las mejores políticas públicas. Yo concuerdo con eso y creo que cuando uno vota en esto, lo hace a sabiendas, pero también cuando les dije que había que recorrer los barrios y había que conversar con la gente, también entiendo y trato de ser empático con las personas que la están pasando mal y que no les llega el IFE y que nos reclaman a cada rato. Sí, Oye, se nos fue el quiero tiempo. colocar, disculpa, pero sobre el mismo punto es súper importante que efectivamente aquí ha existido un avance que está absolutamente comprobado y que ha tenido efecto en la economía desde que existe este sistema de pensiones. Y hay otro punto que a mí me gustaría también, y con esto termino, es que con esta situación, con el retiro del último retiro o el cuarto retiro del 10%, se está también colocando término abrupto a un derecho a la previsión social, que finalmente termina entregando esta responsabilidad a las personas, porque no vamos a tener la capacidad de reaccionar, ni el Estado ni los próximos gobiernos van a estar en condiciones de poder atender una urgencia que es evidente y que nos afecta en una situación y en un estado en que no vamos a tener las posibilidades de poder generar los ingresos que habríamos tenido con este sistema previsional. Ahí están, expuestas las posturas de ambos. Imposible, Gastón, porque imposible. Está mal los aportes que ha hecho los 10% a la economía, discúlpenme, porque los números que presenta la economía son en función de el consumo, es decir, de la liquidez que han tenido los chilenos producto de los 10%. Eso es lo que ha salvado la economía. Y aquí el llamado de atención entonces, un poco lo que decía María José, claro, cuando hay problemas ambientales no se van, pero también cuando hay problemas de meterse las manos al bolsillo para invertir en el país y por lo tanto generar empleos de verdad y reactivar la economía, no están los inversionistas. Sí, yo Pero quería... esa discusión tampoco se ha generado respecto a cómo se fortalece en definitiva la incorporación oportuna y la reactivación económica. Aquí han existido soluciones que tienen que ver con que en definitiva vamos a terminar con un sistema de pensiones y vamos a entregar parcialmente una solución sin tener una mirada a mediano plazo, el próximo año o los próximos 5 años que se van a ver absolutamente afectados por estas decisiones. Para cerrar el análisis, Álvaro, quería jubilación básica universal que represente el 70 o 75% del ingreso mínimo. Y eso lo vamos a tener que tomar porque tenemos que reestructurar el pilar solidario porque así como está tampoco nos sirve. Ya lo hemos planteado los socialistas y estamos en ese camino. Y Paula Narváez está encabezando eso en su programa. Léanlo, por favor. Ojalá que se logre avanzar en eso, diputado, chao. porque efectivamente usted sabe que los temas cuestan retomarlos en... Nos vemos, muchas gracias.